Un 19 de diciembre del año 1997, el vuelo 185 de Silk Air se estrelló en el río Musi de Indonesia. Esto es lo que sucedió. El avión era un Boeing 737, de hecho era el más nuevo de la flota de la aerolínea Silk Air y formaba parte de la misma desde el 14 de febrero del año 1997. La tripulación tenía 7 años de experiencia y el avión no tenía ningún antecedente mecánico. El vuelo 185 contaba con 97 pasajeros a bordo al momento de su partida desde la pista 25R del aeropuerto Soekarno-Hatta en Yakarta a las 8:37 hora local. Se trataba de un viaje regular. El mismo tenía una duración de 80 minutos hasta el aeropuerto destino en Changi, Singapur. El capitán encargado del mismo era Su Wei-min. El clima de la tripulación era jovial y relajado. El tiempo para la ruta, salvo algunas tormentas eléctricas, estaba despejado y se esperaba un vuelo de rutina sin inconvenientes previstos. El avión fue autorizado poco después de despegar para subir su altitud a unos 10.600 metros por sobre el nivel del mar, llamado nivel de vuelo 350. A las 8:47 había alcanzado una altitud de unos 7.400 metros, nivel de vuelo 250. La tripulación pidió poder dirigirse directo a Palembang, ciudad dentro de Indonesia. Fueron autorizados a hacerlo. Esto formaba parte de la ruta. A las 8:53 informaron que habían alcanzado la altitud crucero de 350. A partir de aquí, el vuelo pasó a informar al controlador directo en Palembang. A las 9:05, la grabadora de voz de la cabina dejó de funcionar. A las 9:10, el controlador del aeropuerto de Palembang les confirmó ruta correcta y les pidió mantener el vuelo a 350. El primer oficial, Duncan Ward, confirmó la recepción del mensaje. A las 9:11, con 27 segundos, la segunda caja negra dejó de funcionar. En los instantes siguientes, todas las alarmas suenan en la torre de control. Tras visualizar un descenso abrupto, el avión desaparece del radar. A las 9:12 con 18 segundos la nave comenzó a descender de manera rápida y en vertical sin comunicación por parte de la tripulación, alertando una falla o algo similar. Debido al descenso, el avión se rompió en pedazos antes de estrellarse en el río Musi de Sumatra, esto en Indonesia y de hecho punto cercano al aeropuerto de Palembang. Los 104 individuos a bordo, entre pasajeros y tripulación, perdieron la vida. Muchas partes del avión se esparcieron por algunos kilómetros, pero la mayor cantidad se dispersó a una distancia de 80 metros a la redonda, algunas en el fondo del río mismo. Solo se pudieron identificar 6 cuerpos, ya que el resto de las personas quedaron prácticamente deshechas, como el mismo aparato. Tengamos en cuenta que al momento de la caída el avión alcanzó la velocidad del sonido. En cuanto a restos del avión, se recuperó el equivalente a un 73% de la misma. Inmediatamente a la tragedia, el Comité Nacional de Seguridad en el Transporte, agencia del gobierno de Indonesia, se puso a investigar el accidente. Contaron con apoyo de expertos de Australia, Singapur y Estados Unidos. Este último país presentó su propio informe independiente, autorizados por Indonesia. La primera complicación a la que se enfrentaron los equipos de investigación fue lo complejo de recuperar los restos para poder analizarlos. Los trozos más grandes no superaban los 40 centímetros. Se recuperaron ambas cajas negras, una de ellas en el lecho del río el día 24 de diciembre y la otra 10 días después. Se enviaron directamente a Estados Unidos para su análisis, pero no contaban con datos relevantes sobre el accidente porque habían dejado de funcionar antes del mismo, algo absolutamente inusual. El suministro de energía de las cajas había sido cortado. El timón se encontraba en una posición que pondría el avión en picada y la velocidad estaba al máximo. Tras 3 años de investigación, la agencia encargada emitió un informe final. En el mismo detallaron que no había evidencia suficiente para conocer la verdadera causa del accidente. La primera teoría habla de una falla de tracción y presión debido a una combinación de factores realmente extraños y que se pudieron recrear en un simulador de vuelo con los escasos datos con los que contaban. La segunda teoría habla del capitán Su Wei-min cometiendo el acto intencionalmente o por negligencia. ¿En qué se basaron para esto? Había sido previamente un piloto militar, el piloto contaba con un historial peculiar, ya había participado en otro accidente, el de Manado, un aterrizaje con algunos inconvenientes, con un error de maniobra de motor y aire. Durante la investigación de dicho incidente, el comandante desconectó la caja negra de otro vuelo para que su conversación sobre este con su copiloto no quedara grabada. Fue sancionado por la compañía y se le retiró del grupo de instructores. También se confirmó que se encontraba con deudas financieras
sustanciales y había prometido cancelarlas al regreso del vuelo. El mismo día del vuelo, una compañía de seguros había aprobado un seguro de vida para la hipoteca de su nueva casa, aunque esto último fue considerado como algo habitual al tratarse de una práctica bastante común en este tipo de trámites. Respecto a la caja negra, si bien él tenía antecedentes de haber desconectado una, la que estaba en el vuelo 185 de Silker, al parecer era un dispositivo que había sido reemplazado recientemente por fallas. Además de desconectarlas manualmente, los investigadores se preguntaban por qué no lo había hecho en simultáneo, es decir, ambas al mismo tiempo en lugar de tener ese margen entre una y la otra. La conclusión del informe oficial cita: el examen de todas las pruebas objetivas está en consonancia con las conclusiones que 1. Ningún fallo mecánico o mal funcionamiento relacionados con el avión causaron o contribuyeron al accidente. 2. El accidente se puede explicar por acción intencional del piloto. En concreto, A. El perfil del vuelo del avión del accidente es consistente con un pilotaje manual mantenido de vuelo en picado. B. Las pruebas sugieren que la grabadora de voz de cabina CBR se desconectó intencionalmente. C. La recuperación del avión era posible, pero no se intentó. Y D. Es más probable que el pilotaje de vuelo en picado fuera hecho por el capitán que por el primer oficial. Como consecuencia directa, en el año 2001 los familiares de las víctimas demandaron a la aerolínea, pero la misma fue desestimada por la Corte Suprema de Singapur al no haber conclusión formal que indicase que en efecto había sido el piloto quien estrelló intencionalmente el aparato. Posteriormente surgió una tercera teoría. Un grupo de investigadores de accidentes aéreos lograron relacionar este accidente con otros similares bajo el mismo aparato, el Boeing 737. Dichos accidentes se habían provocado por una falla en el timón y deficiencias metalúrgicas en los aviones. Estos fueron el vuelo 585 de United Airlines en 1991, el vuelo 427 de US Air en 1994 y el vuelo 517 de S-Wing Airlines de 1996. Debido a esto, las familias decidieron demandar a la empresa fabricante Parker Hannifin Corporation en Estados Unidos. En el año 2004, la Corte Suprema de California falló a favor de las familias y sentenció a la corporación. Ellos sostenían que era el piloto quien intencionalmente había provocado la tragedia, pero también tuvieron que admitir la posibilidad de que fuera un defecto de fábrica. Entre las víctimas, la persona más grande tenía 77 años y el más joven solo 2 años. Personas de Singapur que perdieron la vida en este vuelo, 40 pasajeros y 6 de tripulación. En cuanto a Indonesia, se perdieron 23 pasajeros. De Malasia, 10 pasajeros. 5 eran de Estados Unidos, 5 eran de Francia, 4 eran de Alemania, 3 del Reino Unido, 2 eran de Japón, 1 era de Bosnia, 1 de Austria, 1 de India, 1 de Taiwán, 1 de Australia, un tripulante de Nueva Zelanda, un total de 104 vidas perdidas.